La calma ha regresado a muchos países de Europa luego de que Rusia retirara voluntariamente sus tropas apostadas cerca de su frontera con Ucrania. La acción se produjo luego de culminados los ejercicios militares conjuntos entre los ejércitos de Rusia y Bielorrusia, en los que también aprovecharon la ocasión para recordar a Occidente que las tropas de la OTAN no son bien recibidas en sus fronteras. Pero tras la tormenta y la calma que ella trajo, han salido otros elementos que enrarecen el panorama severamente afectado por las falsas informaciones de Washington, que vaticinaban una invasión rusa para esta semana. La destrucción de documentación clasificada en la embajada estadounidense en Ucrania es uno de los más extraños eventos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Todos los pronósticos que había divulgado Washington sobre la inminente invasión de Rusia a Ucrania se cayeron estrepitosamente tras el retiro de su ejército de las fronteras conjuntas. El retiro se produjo de manera voluntaria y sin presiones de ningún tipo, por lo que Occidente hizo el ridículo una vez más. Las tropas rusas y bielorrusas volvieron parcialmente a sus puestos luego de que culminaran los ejercicios militares conjuntos que ambos países tenían fijados desde el pasado 10 de febrero. El resto volverá de manera gradual a sus bases cuando terminen sus misiones. La información la dio a conocer el ministro de Defensa ruso, Igor Konashenkov, quien indicó que los militares que ya finalizaron los ejercicios comenzaron a abordar el transporte ferroviario y automovilístico. Se reubicarán después de este martes en sus respectivas guarniciones. El movimiento de tropas dejó en evidencia la manipulación de Washington sobre la supuesta invasión rusa a Ucrania, noticia que generó el pánico en Europa, desestabilizó la economía de la región y potenció la moneda estadounidense en los mercados internacionales. La Casa Blanca montó un show internacional en el que aseguraban una posible fecha de invasión entre el 16 y el 20 de febrero. Pero las tropas rusas se retiraron el 15, dejando en ridículo los informes de inteligencia estadounidenses y revelando sus intenciones particulares. Pero el verdadero misterio de toda esta situación podría quedar oculta para la opinión pública mundial, ya que se conoció que al momento de retirarse el personal diplomático de la embajada estadounidense en Ucrania destruyeron material comprometedor. Según información revelada por The Wall Street Journal, la Casa Blanca había ordenado a su personal salir de la capital ucraniana y dirigirse al oeste del país, no sin antes destruir varios ordenadores, documentación y otros equipos de comunicación que se encontraban en el edificio. El mismo secretario de Estado Antony Blinken reconoció que se ordenó la evacuación del personal diplomático y la destrucción de esta documentación que se considera confidencial por parte de Washington. El contenido del material destruido no fue revelado. Mientras el gobierno de Joe Biden hizo un trabajo minucioso para generar una ola de pánico en Europa con la invasión rusa, aprovechó la ocasión para llenar los arsenales de armas de Ucrania a través de la OTAN, pero también se encargó de golpear la economía de Europa, que se encuentra en severa recesión actualmente. A la par de esta situación, la moneda estadounidense se disparó la última semana y la economía del país se estabilizó relativamente, luego de una compleja situación social que mantiene al presidente Biden con un margen de aprobación muy bajo de popularidad. Washington desplegó además casi 5,000 soldados en Polonia, un plan en el que estas tropas tenían previsto construir refugios y otras instalaciones temporales en la frontera de Polonia con Ucrania, en el caso de que Rusia procediera con la invasión, que no sucedió. El plan de Washington también hizo que sus aliados británicos movilizaran unas 5,000 tropas a los países fronterizos con Rusia y Ucrania, que también estarían brindando apoyo para posibles refugiados de la guerra que se generaría si Moscú daba el paso que ellos esperaban o necesitaban.
Entre las estrategias que mantenía la Casa Blanca para actuar en el caso de que se produjese la anunciada acción militar rusa, ponía la carne de cañón en las tropas de la OTAN y en los ejércitos de los países europeos, que serían los responsables de cargar con el peso mayor en un eventual conflicto. La desaparición de los archivos, que se encontraban en poder de los funcionarios diplomáticos estadounidenses destacados en Ucrania, despierta nuevas sospechas sobre los planes de acción de los aliados de la OTAN y una eventual provocación que desatara la guerra. La tensión entre Rusia y Ucrania llegó a niveles verdaderamente graves, puesto que el armamento de Kiev fue sustancialmente repotenciado por la OTAN. Bastaba solo una chispa para que se encendiera una confrontación a gran escala, y Washington tenía el cerillo en sus manos. Hoy, la retirada de las tropas rusas deja muy claro lo que había anunciado en reiteradas oportunidades el gobierno de Moscú, que retiraría a sus soldados una vez que terminara sus ejercicios militares y no se encontraba allí para invadir Ucrania. Tras la retirada voluntaria de las tropas rusas de la frontera con Ucrania, Washington ha elevado la voz para tratar de hacer ver ante la opinión pública que Moscú retrocedió por la presión que Occidente ejerció sobre el presidente Putin, una acción cantada por funcionarios rusos previamente. El canciller ruso Sergei Lavrov señaló el pasado 10 de febrero que las tropas rusas se retirarían en el momento en que terminen sus ejercicios y vaticinó que Occidente haría una fiesta mediática en la que se adjudicaría el triunfo al presionar a Moscú para que retrocediera. Los hechos ocurrieron tal como anunció el alto funcionario de Moscú y hoy desde Washington celebran que fueron sus gestiones las que frenaron el avance ruso, tratando de ganar la batalla diplomática y salvar el ridículo que provocaron sus informes de inteligencia. La retirada rusa se produce luego de culminados los ejercicios y nada tuvo que ver con las discusiones con Occidente, puesto que ni un lado ni el otro depusieron sus demandas sobre los motivos que originaron esta crisis. Washington y sus aliados en la OTAN pedían que Rusia dejara de amenazar a sus vecinos de Ucrania, mientras que el gobierno de Moscú pidió que Occidente dejara de enviar tropas y armamento letal al gobierno ucraniano y que eliminará las amenazas a su seguridad. Según había expresado funcionarios de la Casa Blanca, la única forma en que el gobierno de Biden se sentara a negociar las peticiones de Moscú de manera diplomática era que existiera una desescalada por parte del gobierno de Putin. El fin de los ejercicios militares rusos puede abrir el espacio a esta negociación. Sin embargo, ya es bien conocido que los gobiernos estadounidenses y sus aliados europeos vienen incrementando de manera sostenida su espectro de acción a través de la OTAN en los países de Europa del Este, movimiento que Moscú ve con una clara amenaza a su seguridad. De momento, los documentos destruidos en la embajada estadounidense en Ucrania son el gran secreto de todo este conflicto, que devolvió a la potencia del norte a liderar a los aliados de Occidente, algo que venía perdiendo desde la pasada administración. Esta historia sigue en desarrollo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.